Muy bien. Nuestro amigo ha comenzado a nadar 1500 decímetros estilo mariposa, aunque el récord que desea implantar en este momento es de 1 hectómetro de nado de dorso y 3 decámetros de nado libre. Veamos si logra realizarlo. ¡Perfecto! Ha logrado implantar su récord. Pero, ¿cuántos metros ha nadado en cada uno de los estilos? ¿Tú sabes cómo averiguarlo? ¡Claro! Solo basta que recuerdes cómo se efectúan las conversiones de unidades de longitud. Primero date cuenta que el decímetro es un submúltiplo del metro, mientras que el decámetro y el hectómetro son múltiplos de este. Si queremos saber cuántos metros equivalen a 1500 decímetros, lo que tenemos que hacer es dividir esta cantidad entre 10, y el resultado es 150 metros. Para conocer la cantidad de metros recorridos en los 3 decámetros, es necesario multiplicar por 10, y para los hectómetros por 100. De esta manera, ya sabemos que nuestro amigo nadó 150 metros de mariposa, 100 metros de estilo dorso y 30 de nado libre. ¿Y bien? ¿Te gustaría saber cómo encontrar el perímetro de la alberca si esta es de forma rectangular y mide 50 metros de largo y 30 de ancho? Pues te invito a averiguarlo para que sepas cuántos metros recorres al nadar por todas sus orillas. Hay que sembrar y repartir muy bien el terreno para la siembra del frijol, del maíz y el sorgo. Oiga, abuelo, ¿y no ha planeado la repartición? Porque el terreno no tiene una forma en particular. Pues sí que lo he planeado. Incluso hice por ahí un dibujillo. Y lo que más me interesa es cercar las partes que corresponden a cada siembra, para protegerlas de las vacas y de los chivos. Pero pues para eso necesito saber cuántos metros de tela de alambre tendré que comprar. Oiga, abuelo, ¿y por qué no me enseña el dibujillo y puede que yo le ayude? Anda, va. Oiga, abuelo, ¿ya se dio cuenta que aquí hay unas figuras geométricas? Y que si usted quiere saber cuánto material utilizará para acercar estos 3 espacios, tenemos que conocer las medidas de sus lados. Ahora veamos también nosotros el dibujo del abuelo. El espacio rectangular será para la siembra del maíz y medirá 80 metros de ancho por 120 de largo. El de los 5 lados iguales. Pentágono. Bueno, el pentágono es para el frijol y medirá 75 metros por lado. Mientras que las medidas del terreno triangular para el sorgo será de 120 metros, 100 y 60. La cantidad de material que se necesita para cercar estas 3 parcelas la sabremos al obtener su perímetro. ¿Qué le parece, mijo? Pues es muy buena idea, pero aún no sabemos cuánto material se necesitará. Con los datos que tienen, es más que suficiente para calcular el perímetro de cada terreno. ¿Perímetro? Las figuras geométricas pueden estar en cualquier lugar o representadas en algún dibujo u objeto. Es necesario que identifiques los polígonos regulares, los cuales tienen sus ángulos y lados congruentes, tales como el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, hexágono, heptágono, octágonos regulares, entre muchos más, cuyos lados son iguales. El mencionar a cada uno de los polígonos por el número de sus lados nos llevaría mucho tiempo, ya que pueden poseer gran número de lados. Lo importante es que distingas a las figuras equiláteras, es decir, aquellas cuyos lados miden lo mismo.
También existen los polígonos irregulares, que tienen lados de diferente longitud y ángulos no congruentes. Para obtener el perímetro de cualquier figura geométrica, solo tienes que sumar la medida de cada uno de sus lados. Pero, ¿solo existe una fórmula específica o esta se adecúa según la figura geométrica? El perímetro se obtiene al sumar las longitudes de todos los lados de una figura. Cuando las figuras geométricas son equiláteras, o sea que sus lados tienen la misma medida, la adición que se lleva a cabo es de sumandos iguales, y entonces se puede expresar como el producto del número de lados por la medida de uno de ellos. En este caso, el perímetro será igual a 3 por la medida de un lado. De igual manera sucede con los cuadrados, rombos y polígonos regulares con mayor número de lados. Con esto podemos definir que la obtención del perímetro de figuras geométricas equiláteras se tiene al multiplicar el número de lados por la longitud de uno de ellos. En este caso, el perímetro será igual a 6 por la medida de un lado. Por ejemplo, para encontrar el perímetro de este hexágono, si utilizáramos la fórmula tradicional, resultaría que P es igual al lado 1, más lado 2, más lado 3, más lado 4, más lado 5, más lado 6. Para simplificarlo, se puede representar de la siguiente manera. P igual a 6 por 12, que es el valor de la medida de cada uno de los lados del hexágono. Al encontrar el producto de esta multiplicación, obtenemos el valor del perímetro. No olvides señalar la unidad de longitud. Para calcular el perímetro de un rectángulo, también podemos usar la fórmula de la adición de la medida de cada uno de sus lados. Como tenemos 2 veces n y 2 veces n, podemos escribir la fórmula así. Debes tener presente que para obtener el perímetro de figuras geométricas es necesario conocer la longitud de sus lados. Además, utilizar unidades de la misma especie y, en caso contrario, hacer la conversión de una de ellas a la otra. Entonces sí, puedes ya calcular el perímetro de cualquier figura. Bien, ahora ya conoces los pasos a seguir para calcular el perímetro de figuras geométricas. ¡Practica! He estado pensando que si el espacio para el sorgo es un triángulo de medidas diferentes, pues solo hay que sumarlas para encontrar su perímetro. ¿Te das cuenta? Ya vamos resolviendo el problema. ¡Anda! ¡Anote el resultado para sumarlos al final! Mientras que para el espacio del terreno rectangular, basta con sumar el doble de la medida de la base con el doble de la medida de la altura. ¡Qué bien! Ahora solo nos falta un perímetro. Pero anota este para que no se nos olvide. Ya lo apunté, pero déjame calcular el perímetro del pentágono. Sí. ¡Está bien! ¡Anda!
Como un pentágono regular tiene sus 5 lados iguales, se multiplica la medida de uno de ellos por el número de lados. Así ya sabemos que su perímetro es de 375 metros y al sumar los tres resultados, obtenemos que usted tiene que comprar 1055 metros de material para cercar los espacios de cada siembra. Es mucho material. Más ganaré al obtener una buena cosecha. ¿Aún no encuentras el perímetro de la alberca? Pues bien, el método para obtenerlo es muy sencillo. Como la alberca es rectangular, tiene dos lados con la misma medida que representan el largo de ella, y de igual manera sucede con el ancho de esta, por lo que podemos decir que el perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B. Y como ya conocemos las medidas de largo y ancho, se sustituyen estos valores en la fórmula. Y obtenemos que el perímetro es igual a 2 por 30 más 2 por 50. Suman los productos y logramos saber que el perímetro de la alberca es de 160 metros. ¿Te das cuenta de lo sencillo que resulta calcular el perímetro de una figura geométrica? Pues te invito a continuar practicando. ¡Tú puedes! Espero que tú, al igual que ellos, practiques la obtención del perímetro de figuras geométricas que puedes encontrar en cualquier cosa, objeto o dibujo. Recuerda que es importante utilizar unidades de longitud de la misma especie. Si no es así, tú ya estás preparado para efectuar conversiones de unidades de medida. ¿Y bien? ¿Qué te parece si ahora tú realizas un pequeño ejercicio al calcular el perímetro de este triángulo isósceles, el cual mide 26 centímetros de base y 335 milímetros cada uno de los dos lados iguales? No se te olvide efectuar la conversión correspondiente y aplicar la fórmula que se adecue al problema. Tú puedes.